su estimación para cuánto tiempo van a poder canalizar los insumos que tienen en este momento. Fíjese, nosotros hemos dado estimaciones de que probablemente para enero o febrero se estén agotando nuestros inventarios de base. Todo va a depender de que realmente se deje fluir los trámites de importación y la otorgación de divisas con mayor rapidez para evitar el tiempo que tarda en lograr llegar esos insumos a nuestro centro, porque actualmente es alrededor de 2 o 3 meses. Si nosotros no logramos anticipar esas compras y que los insumos lleguen a tiempo, pudiéramos estar agotando algunas de esas reservas. No significa que se agoten todos los insumos a la vez, pero hay ciertos materiales o ciertas medicinas que realmente están entrando en un nivel crítico en donde no hay cómo sustituirlos y allí empezamos a tener problemas para la atención. ¿Ustedes han tenido encuentros, han acudido a instancias gubernamentales para reflejarles su situación y que traten de canalizar esta situación? Bueno, hemos hecho el máximo de los esfuerzos, nos hemos dirigido en más de una oportunidad y realmente los últimos 6 meses prácticamente nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto con el Ministerio de la Salud. Con la ministra anterior realmente no logramos ningún contacto en ningún momento. Tenemos mucha expectativa con el nuevo ministro Francisco Armada de que realmente podamos establecer esa comunicación que es necesaria, porque si no hay diálogo no podemos solucionar el problema. Y nosotros queremos insistir en que nosotros no estamos queriendo reunirnos, es para proteger la parte mercantil o comercial de las clínicas privadas. Queremos reunirnos porque nosotros consideramos que podemos representar un complemento en la solución de los problemas del sistema de salud en general. Nosotros tenemos propuestas realmente concretas que podemos presentarles al Estado. 2 propuestas, doctor. 2 propuestas que pueda compartir con nosotros en este momento. Seguro. Hay una muy efectiva, inmediata. La venimos haciendo desde hace 2 años y no se ha dado. En los hospitales públicos existe una lista de pacientes en espera por operarse, lo cual congestiona esos centros con pacientes que tienen hasta 4 y 6 meses esperando por una cirugía compleja. Y se ha manifestado que parte de ese problema, independientemente de los problemas de infraestructura y falta de insumos, es la falta de médicos especialistas. Nosotros hemos planteado que si el Estado nos garantiza los insumos, porque obviamente nosotros no los tenemos, nosotros podemos poner el recurso humano, nosotros podemos llevar a médicos del sistema privado a los hospitales, pero tiene que ser obviamente coordinado por el Ministerio de Salud para realizar esas intervenciones quirúrgicas y descongestionar al hospital y, lo más importante, resolver el problema a todos esos pacientes, a todos esos enfermos que están allí acostados esperando meses por resolverles su problema. Y eso lo hemos planteado ya en más de una oportunidad, hasta lo ofrecimos por escrito ante el Ministerio y no hemos obtenido una respuesta que pudiera ayudar a resolver esto. En torno a eso hay una denuncia, la lista de espera para radioterapia, el tratamiento de radioterapia supera los 1.500 pacientes, las citas en Caracas, en Valencia, son para el 2014. Esa es su primera propuesta. ¿La segunda? La segunda es que consideramos que debe de desarrollarse un sistema de salud verdaderamente que garantice la equidad y la universalidad que está contemplada en nuestra Constitución, que no significa otra cosa que la misma calidad de atención para todas las personas. Esta es una propuesta o proyecto a más largo plazo, la otra es inmediata, la otra es que nos digan vamos a hacerlo y lo hacemos. Esta es sentarnos a estudiar verdaderamente una propuesta que nosotros tenemos, en donde integrando sistema público y privado en un sistema mixto, nosotros podamos ofrecerle la misma calidad de atención que se venía ofreciendo a nivel privado para el paciente a nivel público. Usted hablaba de la lista de espera en hospitales, hay muchísimas denuncias en torno a eso. Sin embargo, cuando cualquier paciente va a cualquier clínica por emergencia, por lo general no hay capacidad. Y de unos años para acá, y me atrevo a decir de unos meses para acá, en muchas clínicas no aceptan a pacientes y los transfieren a otras clínicas porque no tienen la capacidad. ¿Cómo hace un paciente en Venezuela si en los hospitales no hay insumo y en las clínicas están abarrotadas? Sí, bueno, ese es parte del problema grave que tenemos y que necesita una gran coordinación para poder tratar de resolver el problema, porque tal como dije antes, el problema está en que los hospitales, ni públicos ni privados, crecieron a la par del crecimiento de la población y nosotros tenemos una desviación de pacientes del sistema público al privado, incluyendo los empleados públicos.
10 millones de empleados públicos con sus familiares de este país se atienden en las clínicas privadas a través de los sistemas de financiamiento del Estado. Toda esa población, que en principio debería estarse atendiendo en un hospital público, se está atendiendo en el sector privado y nos tiene sobrepasados en nuestra capacidad. Entonces hay que hacer también un poco de educación, hay que hacer un poco de coordinación a nivel de los sistemas de emergencia. Hemos promovido que tienen que establecerse sistemas de triaje que clasifiquen las verdaderas emergencias de las que no son tan emergencias para tratar de canalizar mejor los pacientes. En este momento, doctor, vamos a compartir con usted la participación de nuestros televidentes. Jesús Enrique, Jesús Eduardo, ya te cambié el nombre, disculpa Jesús. Jesús Eduardo Jaime nos dice, claro que la situación de la salud es crítica, porque el sistema privado son unos verdaderos especuladores, no tienen sensibilidad. ¿Qué le responde, doctor? Sí, realmente hay una visión desde fuera que no, con desconocimiento de realmente de dónde surgen nuestros precios. Existe una cadena de producción y de servicio en donde nosotros somos el último eslabón, las clínicas y los médicos. Y todo eso influye, y eso es lo que nosotros llamamos la estructura de costo, en ese precio final. Nosotros hemos insistido en que la SUNDECOP, quien nos reguló los precios desde el 26 de junio, que por cierto probablemente mucha gente desconozca, tenemos una providencia con una regulación de precios unilateral que no tomó en cuenta esa estructura de costo y que tiene muchos procedimientos nuestros actualmente en precios que están por debajo del costo del servicio. Les pongo dos ejemplos rapiditos, una radiología en 200 bolívares, una hemodiálisis en 200 bolívares, yo quiero que la gente salga a la calle y diga que compra con 200 bolívares hoy en día. ¿Eso se cumple en todas las clínicas? Sí, claro, es obligatorio, es ley y hay supervisión. Quien no lo cumple puede ser sancionado. ¿Se cumple? ¿Hay supervisión? ¿Es viable? ¿Se puede mantener? No es viable realmente. Realmente a esos precios es imposible mantener ciertos procedimientos. Igual que a nivel de emergencia, poner todos los procedimientos a un mismo precio, independientemente de lo que usted tenga, es totalmente absurdo. Usted no va por un dolor de cabeza o va por una crisis hipertensiva, va por un infarto, va por una neumonía. Se hacen exámenes diferentes y tratamientos distintos que no pueden tener el mismo costo. Entonces, realmente hay que analizar de dónde salen esos precios para poder llamarnos especuladores. En la prensa de hoy se estableció una denuncia que pacientes del Hospital Risques deben comprar el material médico. Esto era una referencia en la oftalmología y de hecho lo relacionamos con la intervención de Avelino. En los hospitales no hay papel ni tinta. Imaginen lo demás, los médicos tienen sueldos de hambre, más de 13 años sin contrato colectivo. Dos temas, insumos, pero también la capacidad humana, el recurso humano. ¿Qué le responde? El costo mayor. Todos los sistemas de salud en el mundo entero son costosos porque tienen dos factores fundamentales que influyen para esos costos. La tecnología, los insumos que tienen un costo elevado y el recurso humano. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año en los hospitales, incluyendo todos los feriados, domingos, etcétera. Con la incorporación de la nueva ley del trabajo, inclusive, eso lleva a un costo más elevado todavía. A nivel de los hospitales, las remuneraciones, los salarios, el número de personal que sobrecarga al otro personal, todos son factores que influyen en condiciones laborales, en costos de servicio y que realmente al final la gente lo que ve es que el precio es caro, pero tanto en el hospital público como a nivel privado, eso tiene un costo importante. La participación de José La Rosa: en los hospitales se roban los insumos y en las clínicas privadas la regulación de precios no se cumple. ¿Qué le responde? Sí, lo de que se roban insumos en los hospitales, bueno, yo creo que ya no hay insumos que se puedan robar porque el problema es que no hay abastecimiento. Sí ha ocurrido en el pasado, es una realidad que desaparecían algunos insumos en nuestros hospitales públicos, pero hoy en día prácticamente no hay ni siquiera para la atención directa de los pacientes. Con respecto a nosotros, decía otra era parte de la regulación, era la de regulación que no se cumple. Bueno, es cuestión de que asistan. Lo que pasa es que la regulación fue imprecisa. Esta providencia 294 que estableció la SUNDECOP tiene muchas imprecisiones y solo está regulando algunos aspectos, y esos aspectos están regulados y se cumplen, pero hay otros que obviamente no, en donde las clínicas tienen la potestad o la posibilidad de seguir cobrando lo que considera que es el precio justo para esos insumos. ¿Hay sensatez en el establecimiento de los precios?
En general debería existir, basado, como dije, en lo que representa realmente el costo para establecer el precio justo. Yo no niego que no pueda haber desviaciones, como puede ocurrir en cualquier sector, pero simplemente lo que hay es que establecer los mecanismos de control para vigilar y que eso no ocurra. Y de esa manera, pues todos estaríamos tratando de trabajar con esos precios justos. Rafael Loreto nos dice, ¿por qué no pasar la administración de los hospitales a las gobernaciones y descentralizarlos? ¿No sería más eficientes? Sí, es relativo. Lo que él está planteando tiene mucho de cierto. Nosotros planteamos un sistema de salud único con una sola rectoría que debería ser el Ministerio de Salud. Pero debería ser descentralizado, que es distinto. No es que pase a las gobernaciones, es que deberían de existir a nivel regional los representantes del Ministerio de Salud que se encarguen de tomar decisiones en el sitio, porque son los que tienen las necesidades inmediatas. Si usted en el estado Táchira se desencadena una epidemia de dengue, por decir algo, no puede esperar a que en Caracas tomen la decisión para ver qué medidas van a actuar. Tienen que tener la potestad, el presupuesto para tomar decisiones inmediatas mientras reportan y Caracas el Ministerio de Salud Central empieza a tomar medidas a nivel nacional. Pero tiene que haber ciertas potestades a nivel regional que permitan administrar y dirigir sus propios presupuestos. Javier Soteldo nos dice, insumos de hospitales al llegar al mismo tiempo no tienen control de su distribución ni inventario, terminan en manos de buhoneros. También hay algo de cierto en esto. Hay hospitales en donde lamentablemente por la misma escasez de insumos que existen y de materiales, aunque usted no lo crea, en las afueras de los servicios de emergencia existen personas que en las maletas de sus carros tienen catéteres, sondas, etcétera, todo lo que se necesite para esto, y allí los venden sin ninguna garantía de esterilidad ni de control de calidad de ese material. Pero la gente, ante la necesidad y por ser más económico que irlo a comprar en una casa médica, los compran allí y se están utilizando. ¿De dónde provienen esos materiales? ¿De dónde provienen esos insumos? No sabemos. Probablemente haya algo de eso que... De manera muy concreta, doctor, el llamado, el exhorto que usted le hace al Gobierno Nacional, al ministro Francisco Armada, de una manera concreta, sus cámaras. Diálogo. Nosotros venimos pidiendo desde hace varios meses el sentarnos en una mesa, todos los integrantes de esa gran cadena, con todos los protagonistas de lo que significa salud, sentarnos en una mesa en donde no haya ideología de por medio. La salud no tiene ideología. Tenemos que contribuir a resolver esto y nosotros estamos dispuestos. En el momento en que nos llamen, nos sentamos con ellos.